Hola, hola, hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo video revisión de mod. El día de hoy les traigo este precioso mod del modder John Hot Rod y se trata de la FJ Bruiser con B, no con C como lo podríamos conocer, ¿cierto? En su nombre real. Es un vehículo realmente precioso, con un nivel de detalle que, bueno, es ya característica principal de este modder. Todos sus mods son muy, muy detallados, con el mejor nivel, ¿cierto?, de detalle, valga la redundancia. Tiene unas grandes, grandes ruedas. Las ruedas son las que trae base el vehículo. Se pueden cambiar, obviamente. También se pueden cambiar las llantas, muchos detallitos estéticos que se pueden cambiar, incluido esta vaca, ¿cierto? Que cubre una rueda de repuesto que trae base también. Y se le pueden acoplar distintos añadidos, como esas cajas, ¿cierto? Que tienen piezas de repuesto y estas, eh, estas estructuras plásticas en color rojo, ¿cierto? Que sirven para poder sacar los vehículos del barro, hacerle un tipo camino y son muy útiles, la verdad, en la vida real. Como pueden ver, la marca trató de simularla y en el frontal dice Toyota en vez de Toyota, obviamente. Tenemos un snorkel para aguas profundas, también eso se puede eliminar y se le puede colocar un ¿cómo se llama? Un supercargador que va expuesto en la parte superior del capot. Ahí lo vamos a ver después en el taller para que lo vean y fíjense en lo que me refiero yo, los detalles, cómo se mueve esta dirección, cómo funcionan los bombines ahí, ¿cierto? Que conectan el, una rueda con la otra y nos permite girar. El interior es muy bonito también, detallado, fíjense las butacas con sus cinturones de tres puntas, tiene varias palancas, tiene tres ahí que son manuales, me imagino yo que deben ser para la dirección, o sea, para la dirección, para la tracción, y como ven tiene una caja automática ahí de tres velocidades. Tenemos los marcadores un poco modernos, obviamente no son los reales de este vehículo, está totalmente modificado. Una jaula que protege pero súper súper bien el vehículo. Y ahí tenemos un detallito que se le puede colocar, que es una manopla en el centro como un accesorio decorativo. Volante totalmente deportivo. Fíjense los pedales. Ahí abajo tiene, cierto, el freno y el acelerador porque es un vehículo automático. Y tiene unas mangueritas que conectan ahí fluidos, así que la verdad que está súper buena. Los espejos, eso sí, no funcionan. Ninguno, bueno, tiene uno solo, no funciona. No es funcional. Este vehículo es un pack porque trae cuatro versiones. Tenemos esta y otra más que es así cerrado. Y en las otras dos versiones son solamente la estructura metálica, son solamente tubos a la vista que no van a encontrar ningún detalle como la carrocería de este vehículo, es solamente tuberías. Este mod llegó hace un tiempo ya a PC, pero el día de, eh, les digo el tiro cuando se publicó para PS5, dice 21 días, pero recién salió hace muy poco, no sé si fue ayer o antes de ayer. Em, Tiene un peso en PS5 de 323.52 megabytes, así que es un mod que ocupa bastante espacio. Está disponible para PS5, que es donde lo estamos probando, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One y Windows. Cabe destacar que este FJ Bruiser es un vehículo de la vida real. Si se van ustedes a la página de mod.io, van a ver que el modder en este mod publicó un video donde demuestra que este vehículo es real. Y comparándolo, la verdad es que es súper, súper idéntico. Así que por eso también destaco el trabajo de detallado en este vehículo.
Fue un vehículo que fue presentado en la SEMA, que es un auto show, ¿cierto?, de Estados Unidos, y dice que es, ¿cierto?, basado en el... No, miento, es de Toyota Motorsport Garage. Esos son los creadores de este vehículo, ¿cierto?, que tomaron una FJ Cruiser normal y la modificaron a tal nivel que yo creo que este vehículo es imparable. Imparable, por lo que estuve viendo algunas imágenes, se ven como que lo probó también en mapas de Expedition, así que si tuviese en Expedition también sería genial. No lo tengo el juego, pero por las características que tiene ese juego, este vehículo sería ideal porque es un explorador de tomo y lomo. Tracción total activable, perdón. El bloqueo diferencial está siempre activo. Tiene un sonido bastante bonito, un motor súper poderoso. Vamos a ver aquí si es que tiene varias animaciones, así que vamos a ver si es que alguna abre el capot. Ahí tenemos la apertura de la puerta trasera. Tenemos después, aquí sí que me pillo, qué es lo que es. A ver. Ah, miren, qué bonito detalle. Este vehículo se le puede colocar el acople para remolque, pero aquí tenemos la opción de esconderlo o sacarlo. Solo puedo utilizar remolques exploradores, obviamente. Vamos a ver de qué se trata esta otra animación. No la logro. A ver. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. También funciona para remolque de camión y fíjense en el detalle. Fíjense el anclaje para remolque, exploradores. Si lo apretamos aquí, aparece una platina metálica que se sube y se baja y eso va a permitir, ¿cierto?, al subirla que pueda utilizar remolque de camiones, me imagino yo, o es para bloquear realmente eh, el remolque que no se vaya a salir. Después tenemos el HUD que vendría siendo el capot. Esto es lo que quería mostrarles. Fíjense el motor, nivel detallado, la suspensión es tan grande que le hizo un orificio, ¿cierto?, en el capot para que salga la parte de arriba de la suspensión. Y tenemos la posibilidad de bajarle los vidrios, fíjense. Ahí va subiendo y lo podemos bajar también. Tiene un radar integrado este vehículo, que fíjense que también aparece, si lo ponemos aquí a activar radar y le apretamos el triángulo, aparece un pequeño mundo ahí en el centro que gira mientras descubre el mapa y luego se esconde. ¿Ven? Muy, muy ingenioso. Y que bueno, creo que de verdad que va a estar de más ir a probar al barro porque eh, no creo que tenga mucho problema. Esperemos. Si lo miramos así desde atrás y no lo vemos, si no supiéramos que es una Toyota FJ Cruiser, podríamos pensar que es un hot rod, estos típicos vehículos antiguos que en Estados Unidos son muy famosos, muy normal verlo en coleccionistas. Así, esa es la impresión que da al verlo desde atrás. Pero de verdad que es un mod muy bonito. Tiene muchos detalles, muchas cositas que le podemos ir colocando ahí para adornarlo al gusto de cada cual. Esa es la finalidad, ¿cierto? Que tenga tantas cositas para poder ponerle, para que cada uno ahí lo modifique al gusto de cada quien. Vamos a meternos aquí al barro, a ver qué tal va. La verdad que a pesar de que, bueno, no le modifiqué el motor ni la caja de cambio, pero es un vehículo así como está,
totalmente normal, no es ni siquiera exagerado. Para sus características, creo que el que pase así por el barro es muy normal. La suspensión es ultra flexible, funciona pero 100% real, o muy cercano a lo real. Así que de verdad que me gustó mucho este mod. Para explorar, a quienes les gusta utilizar mod, está pero genial, así que los invito a probarlo. Nos vamos a ir al taller, en la tienda de vehículos, ahí está el FJ Bruiser. Como les decía, hay dos versiones, estos dos, y tenemos estos que son totalmente al descubierto, fíjense, solamente la carcasa, tiene un solo asiento además. Pero no lo vamos a revisar ese, vamos a revisar el normal, que es el que tengo yo, el que les mostré. Así viene básico. Ahí pueden ver, cierto, que tiene el supercargador ahí sobre el capó. El color base, muy bonito también, este verde azulado, no sé, un color súper extraño, pero la verdad es que me gusta. Motores tenemos 6 opciones. Caja de cambio tenemos 5. Suspensión tiene varias crawler y eh, trail runner. Obviamente van variando en la suavidad o dureza. Neumático, casi todos son de la, bueno, todos en realidad son de la misma medida. No, tenemos 46 y 48. Todos son del mod. Cabestrante tenemos 5 opciones. El diferencial, el bloqueo lo trae ya instalado, así que no es necesario comprarlo. En lo estético tenemos un montón de cosas. Tenemos ahí varias variaciones para el supercargador. Tenemos la opción de sacarlo, ¿cierto? Y ahí podemos, al sacarlo podemos colocarle el snorkel. Si le tienen el supercargador no lo necesita. Y tenemos ahí eh, la opción de sacarle el capó. Y tiene un motor, algo de NASCAR. No entiendo yo realmente qué es lo que será, pero tiene algo de NASCAR. Interior, tenemos la opción de colocarle la manopla y varios detallitos como la placa patente que dice California Bruiser. Tenemos el planeta, ¿cierto? Que es el radar, tiene 500 litros de combustible y le podemos sacar, ¿cierto? Lo que es el asiento del copiloto, si es que no lo quieren. Y en la parte de atrás tenemos la rueda de repuesto y los ventiladores. En la parte de atrás tenemos, ¿cierto? Tenemos que colocarle esta pieza metálica que es donde se coloca el enganche para los remolques. Y también, si no quieren, le pueden colocar el enganche, ¿cierto? Que les va a servir para poder utilizarlo como punto de cabestrante. Tenemos cobertores aquí, protecciones de la suspensión, de eh, toda la estructura del vehículo. Ahí tenemos metálica o con madera. Tenemos la vaca, la Expedition Rack. Y al instalar el Expedition Rack se desbloquean varias cosas. Esta caja, por ejemplo, que es la grande, que tiene 300 piezas de reparaciones, dos ruedas de repuesto. Pueden colocarle una a cada lado o ir mezclándola, ¿cierto? Le agregamos a la vaca estos ganchos que van dos por cada lado para poder soportar, ¿cierto? Estas estructuras que son de... Eh... Hoy, no, pues yo estoy equivocado, yo pensé que eran las estructuras plásticas para sacar los vehículos del barro y resulta ser que son depósitos de combustible. Exactamente. Y tiene 30 litros, así que podemos sumarle 30 litros a cada lado. O también lo podemos ir colocando arriba. Ahí lo pueden variar. Y estas cajitas pequeñas tienen 80 piezas de reparación. Así que ahí la pueden modificar la vaca al gusto de cada quien. Si quieren llevar más piezas o más combustible, es decisión de cada quien. En la carrocería tenemos los faros que se los podemos cambiar, dejarlo pelado sin nada. Los logos, los retrovisores. Tenemos aquí, podemos eliminar las puertas,
los faros delanteros, el emblema de la grilla, si quieren se lo sacan, emblema de los tapabarros, donde dice Toyota ahí al lado, todo se puede quitar. Aquí tenemos las luces traseras, que pueden ser ámbar o blanca, adelante igual, los faros principales se pueden cambiar por los originales, o con tapa, o LED. Después tenemos aquí varios, varias mejoras, se le puede llamar, ¿cierto? Para hacer que la suspensión no se dañe y depósitos de combustible y piezas de reparación invisibles. Llanta tenemos solo dos diseños, muy bonitas las dos. Colores, tenemos estos colores que son del mod, colores principales, tenemos este que es estilo rata y colores un poquito más dañados, ¿cierto? Y este que es típico de Toyota. Y una gran variedad de colores, combinaciones para todos los gustos. Así que eso, amigo. Espero les haya gustado. La verdad es que a mí me impresionó el nivel de detalle. Son vehículos que a veces a lo mejor uno piensa, no, ¿para qué lo voy a utilizar? Es muy exagerado. Pero si van a jugar con mod, hay de todo. Yo sé que hay jugadores que les gusta mucho utilizar mod, yo me incluyo, pero no utilizo este tipo, por lo menos, en mi partida regular. Así que lo invito a probarlo. Así que es un muy buen trabajo de John Hot Rod. Eso, un abrazo amigos y nos vemos la próxima. Chau, chau.